Mi nombre es Narciso Pérez, soy ingeniero en sistema y los voy a acompañar en Argentina Programa. La temática de hoy corresponde al módulo 5, vamos a hablar del paradigma de programación orientada a objetos y de las buenas prácticas en este paradigma. Los temas son qué es un objeto y una clase, constructores, destructores y el Garbage Collection. Garbage Collection es una técnica que tiene algunos lenguajes, caso Java, donde no existe el destructor, y permite recolectar la basura, que vendrían a ser aquellos objetos que están en memoria y no están en uso por el programa. Vamos a hablar de mensajes, métodos, variables e instancias, del análisis orientado a objetos, del lenguaje unificado modelado y de los patrones de diseño sólido. Cuando hablamos de paradigmas de programación, nos estamos refiriendo a una forma de pensar. Un paradigma de programación provee y determina la visión y métodos de un programador en la construcción de un programa o subprograma. Diferentes paradigmas resultan en diferentes estilos de programación y en diferentes formas de pensar la solución de problemas. Con la solución de múltiples problemas se construyen las aplicaciones. En el gráfico podemos observar que existen dos ramas paradigmáticas de programación. A la izquierda tenemos los lenguajes de tipo imperativo, ¿no? Estos están divididos a su vez en metodología estructurada y de programación orientada a objetos. Son dos enfoques para diseñar programas. La programación estructurada es la forma de programación clásica. Esta se sigue aplicando, incluida dentro del formato de programación orientada a objetos. La programación estructurada nos permite dividir un programa en bloques, en módulos, podríamos decir. La ejecución es de manera secuencial. Puedo seleccionar qué parte deseo ejecutar y existe los métodos de iteración, o sea, de bucles repetitivos, ¿no? El paradigma de programación orientada a objetos permite estas características: abstracción de datos, ya lo vamos a explicar ahora a medida que avancemos en la clase, el encapsulamiento de datos y un comportamiento de objetos, y los pasos de mensajes entre objetos. Algunos lenguajes, caso Java, incluyen algo de la parte del paradigma declarativo, que es el método funcional. O sea, tienen incluido la posibilidad de ejecutar funciones que hacen uso del cálculo lambda, y las funciones en este caso son de primer orden. Existen otros lenguajes que corresponden al paradigma declarativo de tipo lógico, ¿no? Están construidos, los programas están construidos de hechos, predicados y relaciones. Bien, antes de abordar esto de programación orientada a objetos, les voy a mostrar un tipo de programa, un programa en COBOL, bastante antiguo. Observen la forma de declarar los comentarios, ¿no? El programa las fechas en las que se fueron haciendo modificaciones, con el concepto de modificación y quién fue el responsable. Bueno, COBOL tiene una forma de programación muy estructurada, donde tiene sectores donde se deben poner determinados tipos de datos y con una determinada característica. Este programa tiene 3.191 líneas de código, ¿sí? Y básicamente es un programa puramente de paradigma puramente estructurado, donde existen las funciones. O sea, yo puedo posicionar el puntero de ejecución en cualquiera de ellas, ¿no? Como mencionaba, la posibilidad de hacer una selección específica, ¿sí? Pero observen la estructura del programa, donde uno tiene que tener un mapa muy claro de dónde está y qué función está en qué parte, ¿cierto? Entonces, cuando los programas son grandes, este enfoque es muy costoso, y
al punto, digamos, que hace imposible la escalabilidad de una aplicación. El enfoque orientado a objetos viene a salvar, entre otras cosas, este tipo de problemas. Entonces, vamos a empezar a hablar de lo que es la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es una manera de pensar, de modelar la realidad para convertirla en una aplicación de software. En este modelado aparece el concepto de clases, de atributos, métodos y objetos. Vamos a ir definiendo cada uno de ellos. En esta oportunidad vamos a definir qué es una clase. Una clase es un contenedor de software que contiene atributos y métodos. Los atributos son las características individuales que diferencian un objeto de otro y determinan su apariencia, estado y otras cualidades. Los métodos, un método es un bloque de código que contiene una serie de instrucciones. Generalmente estos métodos definen el comportamiento de la clase y los atributos definen características del objeto, ¿sí? Por ejemplo, la clase persona podría tener como atributos el nombre, la edad, la altura, el color de piel y cualquier otra característica que fuera importante para definir el dominio del problema. ¿Sí? Ya vamos a hablar de lo que es el dominio del problema. En los métodos, por ejemplo, podrían ser, en este caso, agregar nombre, recuperar nombre, cambiar color de piel, caminar. ¿Sí? Estos primeros tres son métodos vinculados a los atributos, ¿sí? Fíjense que definiría, por ejemplo, este método, la ejecución de este método pues, permitiría cambiar el valor del atributo nombre, ¿sí? Y recuperar nombre permitiría obtener el valor cargado en esta variable, ¿sí? Caminar es un método específico de esta clase. Entonces, tenemos características o estados del objeto y comportamiento o verbos del objeto, ¿no? La clase de software es el molde o es la plantilla de un objeto. O sea, la clase me permite construir objetos en memoria RAM para utilizarlos y estos objetos van a ser instancias específicas de una determinada entidad. La entidad sería la persona, ¿sí? Con esta entidad nosotros construimos una clase. Todas las personas que el modelo, digamos, de persona que constituya parte del sistema va a tener los mismos atributos y los mismos métodos. Para una instancia específica va a tener los valores específicos. ¿Cómo se define una clase? En general, en todos los lenguajes el formato es bastante parecido. Luego vamos a hacer una comparación entre TypeScript y Java, ¿sí? Pero podemos ver acá en código de qué manera defino una clase, ¿sí? La clase persona tiene en este caso estos atributos: nombre, edad, color de remera, color de pantalón, color de botines, color de pelo, color de piel, ¿sí? Los atributos son variables primitivas, podrían ser otros objetos, ¿sí? Y están definidos de esta manera. Cuando creo la clase tiene que tener el atributo de acceso, el modificador de acceso, en este caso público, ¿sí? La palabra reservada class y el nombre de la clase. En este caso el nombre de la clase va a ser persona. En Java abro y cierro los bloques de programa con llaves, abro y cierro las llaves, y empiezo a definir las variables primitivas o objetos, ¿no? Puedo definir una variable con el atributo de acceso privado. En este caso, la variable solamente va a ser visible dentro de la clase, dentro del código de la clase, no fuera del código de la clase, ¿sí? En este caso hemos definido tres variables. La primera de tipo string, que corresponde va a tener de nombre variable. La segunda es de tipo entero, que va a corresponder a la edad. Y la tercera es de tipo color, ¿no? Es un tipo especial,
va a corresponder al color de la remera. Lo que sigue a continuación se denominan setters y getters, por la palabra set y get, ¿sí? Las primeras dos me permiten asignarle un valor a la variable nombre. Fíjense que tiene un parámetro de tipo string que se llama valor nombre, que yo lo voy a tener que cargar al momento de llamar este método. El método es de tipo público, quiere decir que va a ser accesible desde fuera de la clase, ¿sí? Y lo que hace es hacer una asignación, le asigna el valor que vino en el parámetro valor nombre al atributo nombre que pertenece a la clase. El get me permite obtener el valor que tiene el atributo, la variable nombre, ¿sí? De esta manera, nombre, edad y color no son visibles desde fuera de la clase, ¿sí? Estoy encapsulando, este concepto se llama encapsulamiento, estoy encapsulando algunos valores, algunos variables, digamos, para que no sean visibles desde el exterior de la clase, y los accedo a través de métodos o de funciones para poder modificar o obtener su valor. Lo mismo hacemos con edad y con remera. Quiere decir que de esta manera hemos definido en software, en un componente software, que es una clase, hemos definido la funcionalidad y los valores que va a obtener una entidad específica, ¿sí? Tenemos métodos de acceso a los atributos internos de la clase. Dijimos que estas se llamaban variables, que tienen tipos de datos primitivos o objetos de otra clase, ¿sí? La combinación de las variables más este formato de función de setRegetter es lo que me permitiría definir los atributos de la clase, ¿sí? Y a su vez tenemos otros métodos que pueden, otras funcionalidades que pueden ser agregados, que se van a denominar métodos. Entonces, variable, propiedades y métodos, ¿no? Las propiedades de los objetos son los métodos de acceso a las variables más las variables, ¿sí? Las variables más los métodos de acceso a las variables se llaman propiedades de los objetos, ¿sí? Las propiedades son propiamente, son características que definen una instancia particular de un objeto. Cuando hablamos de una instancia particular, estamos haciendo referencia a que, por ejemplo, si creamos la clase persona, una instancia particular de persona podría ser alguien en particular, por ejemplo, Pepe García, ¿sí? Entonces, la variable nombre va a ser Pepe, que podría tener como otro atributo el apellido, sería García, y el resto de los datos van a corresponder a esa instancia. Por eso decimos que la clase es un molde que nos va a permitir crear diferentes instancias, diferentes instancias particulares de personas en nuestro sistema. Los métodos del objeto dijimos que son las funciones que nosotros podemos incluir dentro de la clase. En este caso hemos definido una clase, un método de tipo público, o sea, es accesible desde fuera de la clase, que va a devolver un tipo de dato booleano, o sea, true o false, y se llama calcular edad. Recibe como parámetro un tipo de dato date, que es fecha de nacimiento, se llama fecha de nacimiento el parámetro, y dentro del método, de la función, realiza estas sentencias. Fíjense que el orden de ejecución es secuencial, o sea que seguimos manteniendo algunas características de la programación estructurada, ¿sí? Secuencial y selectiva. En este caso, se va a ejecutar primero la instrucción de acá arriba, que tiene una variable llamada ahora, de tipo calendar, ¿sí?
y le asigna una instancia de calendario, ¿sí? Después se define otra variable que se llama edad en días de tipo long y hace esta operación. Después tiene otra variable que se llama años de tipo entero, que ejecuta esta operación, días, que también es de tipo entero, que ejecuta esta operación y retorna un string formateado de esta manera. Bueno, acá en este caso en particular no coincide el tipo de retorno, el tipo retornado con el que está definido en la interfaz de la función, ¿no? Esto deberíamos tenerlo presente, o sea, el tipo de retornado de datos debe coincidir con el que hemos definido en el formato al definir la función, ¿no? Bueno, entonces los métodos son funciones, métodos del objeto son aquellos que dan comportamiento o acciones al objeto, ¿sí? Y las propiedades van a ser las variables más los métodos de acceso a las variables me definen las propiedades del objeto. O sea, básicamente estos dos son los elementos más importantes que definen una clase y la clase es el molde que me va a permitir crear objetos específicos de esa clase. ¿Cómo se crea un objeto o instancia? O sea, una vez que yo he creado la clase a nivel de software, para utilizar, para definir, digamos, objetos específicos, voy a utilizar esa clase, ¿no? Entonces tengo el molde o la plantilla, ¿no? Conceptualmente podría ser, por ejemplo, una persona, la clase persona, que tiene codificado, digamos, cómo voy a trabajar con esta clase. Y para instanciar un objeto, voy a hacer lo siguiente, ¿no? Una forma es, creo una variable que en este caso se denomina jugador fútbol, que va a ser de tipo persona, ¿sí? Y luego la instancio con la palabra reservada new, ¿sí? Al instanciar el objeto persona o crear el objeto persona, lo estamos alojando en una posición específica de memoria RAM con valores determinados. En este caso, lo que está después del new se llama constructor y en este caso particular no tiene parámetros, ¿sí? Podría ser que tenga varias formas de constructores con diferentes formatos de parámetros. Los parámetros son las variables que van dentro de los paréntesis, ¿no? Otra manera es de declarar o instanciar un objeto, es como muestro en el ejemplo de abajo, o sea, cualquiera de las dos es válida. En esta primera creo la variable y luego hago la instancia. En el segundo ejemplo hago ambas cosas a la vez, ¿sí? Como una vez que tenemos un objeto declarado en memoria RAM, lo accedemos de esta manera, ¿sí? Para acceder a los atributos de las instancias, en primera medida, sabemos, digamos, que vamos a poder acceder a aquellos atributos que sean de tipo público, ¿sí? Si no, accederemos a sus setters y getters, ¿sí? Si los atributos han sido declarados de tipo privado, o sea, la gestión de acceso es privada, no van a aparecer en esta lista, ¿sí? Pero van a aparecer sus setters y los getters, que son los métodos. Siempre identificamos a los métodos porque tienen paréntesis y los atributos no tienen paréntesis, ¿no? Entonces los métodos corresponden a funciones, por lo tanto van a tener paréntesis. Y aparecen algunos métodos, como por ejemplo acá, setColorRemera, que tiene atributos, ¿no? Me indica que va a recibir un atributo, en este caso, que se llama valor color remera de tipo color, y devuelve void, el tipo void es que no devuelve ningún valor.
En el caso de edad, recibe como parámetro una variable entera que se llama valor edad, también retorna bol. Y como los objetos en la mayoría de los lenguajes es similar, heredan a su vez de un padre general, ¿sí? Pueden aparecer otros métodos y atributos que corresponden a su padre, digamos, al objeto general, ¿no? Fíjense que acá clon es un método que corresponde al padre, ¿no? No estaba definido originalmente en el código que hemos creado. Para hacer asignación de valores a los atributos, utilizo sus métodos, en este caso setNombre, le paso como parámetro el valor que le quiero asignar. Para el caso de la edad, setEdad, y le asigno el valor entero. Y para el caso del color de la remera, utilizo la clase de color y el nombre del color que le quiero asignar. Si quiero obtener el valor que le he asignado en algún momento a esos atributos, utilizo los getters, ¿no? GetNombre me va a devolver, se le va a asignar a esta variable de tipo string que se llama nombre, y le va a asignar el valor del atributo nombre. De la misma manera con edad y color. Diferencias entre clases, objetos e instancias. Esto es muy importante tenerlo presente. La clase es una especificación o definición de estructura, variables o propiedades y métodos para un objeto. O sea, en este momento, cuando yo estoy creando clases, lo que estoy creando es el molde para a posterior poder crear los objetos o las instancias específicas. Si no existe una clase, no puedo instanciar un objeto. Primero tengo que crear la clase en código para después poder hacer uso de una instancia particular, ¿sí? La instancia es una copia única del objeto. Misma estructura, variables de propiedad, pero diferentes datos. Entonces, por ejemplo, si yo defino la clase persona, una instancia podría ser Pepe, otra instancia podría ser Luis, otra instancia podría ser Carlos. O sea, entidades específicas de la clase general que he encontrado. Los objetos son las presencias físicas, variable o propiedad de la clase en memoria. O sea, una vez que yo he creado una variable de tipo persona, ¿sí? Le puedo empezar a hacer asignaciones específicas. Entonces, con el método setNombre le puedo asignar un nombre específico, con el setEdad le puedo asignar una edad específica, y en este caso este objeto va a ser un objeto particular, ¿sí? Va a ser la representación de Leonel en nuestro sistema de software, que tiene determinadas características. Entonces, un objeto es un bloque de memoria contiguo que almacena la información real que distingue a ese objeto de otros objetos. En el caso de la instancia, yo estoy creando la instancia, ¿no? Con la palabra reserva new. Esta acción se llama crear la instancia, o sea, estoy creando un objeto para poder agregarle luego valores específicos. ¿Qué es un atributo entonces? Los atributos habíamos dicho que son las características, ¿sí? Me permiten definir las características específicas de cada una de las instancias. En este caso, hemos creado un objeto, el primer objeto, utilizando la clase persona, y le vamos a asignar estas características a este primer objeto. O sea que en nuestro modelado de sistema hemos creado a Leo, que tiene 32 años, tiene una remera azul, color de botines negro y color de piel claro. En esta otra instancia hemos creado a Lucas, ¿sí? Y en la tercera instancia hemos creado a Blaise. Cada uno son una entidad especial en nuestro sistema que deseamos modelar. Por ejemplo, este sistema probablemente podría ser el de un juego
de fútbol, ¿no? Entonces, con cada objeto voy a tener aglutinada, con cada objeto especial, voy a tener aglutinada las características y las funciones o los métodos que puede ejecutar este objeto en una sola entidad de software, que es lo que me permite hacer la clase, ¿no? Una clase de objeto, una clase especial de una entidad, me va a permitir definir en un núcleo de código completo íntegro, ¿no? Las instancias específicas de esa clase. En este caso, el objeto 1 es Leo, el objeto 2 es Lucas y el objeto 3 es Blaze. Vamos a mencionar las características de la programación orientada a objetos. Están divididas en esenciales y secundarias. Dentro de las esenciales tenemos la abstracción. La abstracción se centra en las características esenciales de un objeto, o sea, a la hora de modelar un sistema, nosotros detectamos las entidades que conforman ese sistema y podemos, de acuerdo a esta característica, enfocarnos solamente en aquellas características que nos interesan resaltar o utilizar de esa entidad o de ese objeto detectado en el sistema. El encapsulamiento oculta los detalles de implementación de un objeto. Esto es útil a la hora de definir la interfaz para que determinados atributos o métodos no sean accedidos por fuera de la clase. La modularidad empaqueta abstracciones en unidades discretas. La jerarquía es una clasificación o ordenación de abstracciones. El polimorfismo significa que comportamientos diferentes asociados a objetos distintos pueden compartir el mismo nombre. La persistencia conserva el estado de un objeto en el tiempo y en el espacio. Hablamos de persistencia cuando guardamos los datos en un medio indeleble, sea en un archivo en disco duro o en una base de datos. La tipificación indica la caracterización precisa de propiedades estructurales o de comportamientos que comparten ciertas entidades. La concurrencia permite a dos objetos actuar al mismo tiempo. Ahora vamos a ver las jerarquías de partes. Vamos a ver dos métodos o dos formas en las que pueden relacionarse las clases. Recordemos que nosotros cuando utilizamos este método, en realidad lo que estamos haciendo es clasificar o ordenar el código de una manera determinada y lo que nos interesa es poder hacer uso de los datos, de las variables o de los atributos que hemos definido, de las clases y de sus métodos, de sus funciones, ¿sí? Acá vemos en el dibujo un aeroplano que está compuesto, podemos decir, que se le ha agregado determinados elementos que lo conforman, ¿no? O sea, el aeroplano tiene alas, tiene una cabina, tiene hélice, tiene motor, tiene ruedas, etc., ¿no? Nuestro sistema va a estar conformado en gran medida de una manera muy parecida, ¿sí? Estos diagramas se llaman diagramas de clases. Ahora vamos a ver un poquito de UML. Tenemos dos maneras de representar la agregación y la composición, ¿no? Y vamos a ver en un ejemplo cómo se implementa. Bueno, primero vamos a hablar de la relación entre clase y objeto. Un objeto es una instancia de una clase, por lo tanto los objetos hacen uso de los atributos variables, que son las variables, y los métodos, que son funciones y procedimientos de su correspondiente clase. O sea, al momento de instanciar un objeto, a partir de ahí podemos hacer uso de los atributos y de los métodos. Podemos pensar en la construcción de clases, objetos, métodos y variables de instancia
como un proceso similar a la fase de construcción de un vehículo. Primero ideamos, ¿no?, lo que deseamos construir, definimos eso, lo esquematizamos, en nuestro caso sería la construcción o la codificación de la clase, ¿sí? En ese proceso identificamos los elementos que conforman la entidad que queremos modelar, ¿no? Por ejemplo, si fuera un auto, identificamos los atributos y los métodos, ¿no?, las partes que lo componen, para poder hacer un proceso de definición completa del producto. Una vez que tenemos definida la clase, empezamos a definir lo que quisiéramos que la clase haga. Por ejemplo, si fuera un auto, queremos que acelere, queremos poder pisar el freno, el pedal del acelerador o del freno, ¿sí? Luego, en este proceso, en la construcción de software, deberíamos instanciar el objeto, que sería algo similar como a comprar el vehículo, ¿sí? Y a partir de ahí podemos empezar a codificar sobre objetos específicos los atributos y los métodos que vamos a utilizar. Vamos a ver cómo implementamos esto en TypeScript con un ejemplo, el ejemplo del aeroplano, ¿sí? Acá yo he construido las clases que componen el aeroplano, algunas, ¿no? Por ejemplo, la clase hélice, la palabra, para recordar un poco en Type, la palabra export le está indicando al compilador que esta clase va a ser utilizada por alguien, por lo tanto tengo que exportarla para que esté disponible para el uso en otros códigos, digamos, en otros programas. Hemos codificado la clase cabina. Bueno, la clase hélice, ¿no?, se menciona la palabra reservada class y el nombre de la clase. Abro llaves para identificar un bloque de código y a partir de ahí puedo codificar los atributos, como por ejemplo en este caso una característica de hélice, la cantidad de hélices que tendría. Está declarado con el modificador de acceso privado, quiere decir que no puede ser accedida por fuera de la clase. Después hemos declarado el constructor. En el caso de TypeScript, para definir el constructor utilizamos la palabra constructor, es de tipo público, puede ser accedido desde afuera de la clase y recibe como parámetro un número que se denomina n. Ese número, esa variable n, se la asignamos al parámetro o al atributo que tiene definida la clase, que es el número de hélice, anteponiendo la palabra this y el punto, ¿sí? Y esto indica que le quiero asignar a un atributo un valor que lo he recibido como parámetro en este caso. Y tiene un solo método de tipo público, en este caso no tiene declarado el tipo de retorno, ¿sí?, y no recibe parámetro alguno. Este método retorna un string que tiene la palabra hélice y a continuación el número de hélices que le hemos pasado como parámetro. De esta misma manera están compuestas el resto de las clases. Por ejemplo, cabina quizás es la más abultada. También tiene la palabra export, por lo tanto lo voy a poder acceder desde otras partes del código. En este caso tiene 5 atributos privados, ¿sí?, el constructor y el método toString. Turbina, bueno, igual, de la misma manera, un atributo, constructor y el método toString. Lo que voy a hacer ahora en otra porción de código, en main, este es un nombre de un archivo, simplemente voy a construir el aeroplano, o sea, porque ya he definido sus partes, ¿sí? Tenemos la clase aeroplano. Esta clase en particular hace uso de lo que mencionábamos recién, en este caso, la forma de relacionarme
entre clases con otras clases, como por ejemplo un método de agregación. En este caso nosotros hemos declarado los métodos, los atributos de la clase aeroplano son del tipo de las clases que he definido. Por ejemplo, hélice de tipo hélice, turbina de tipo turbina, alas de tipo alas, bueno, lo tengo acá, y cabina de tipo cabina, ¿sí? El constructor va a pasar como parámetro variables que son de esos tipos y se lo van a asignar a estos atributos, ¿sí? Este es el constructor de la clase aeroplano y tiene el método toString. Entonces ahora vamos a codificar. Siempre tenemos que recordar de grabar las modificaciones. Vamos a codificar acá, vamos a crear una variable de tipo h, le vamos a llamar a hélice. Fíjense que automáticamente, como está exportada la clase, la detecta, le importa automáticamente. Y acá lo que vamos a hacer es hacer uso del constructor, ¿sí? Cuando yo pongo los paréntesis, automáticamente me aparece el cartel indicándome cuáles son los parámetros que tiene. En este caso recibe un número, vamos a poner que tiene 4 hélices. Tenemos que integrar la cabina, le vamos a llamar C, de tipo cabina. Hacemos uso del constructor. En este caso cabina tiene estos parámetros, recibe de tipo booleano. Esta es numérica, le vamos a poner 5,2. Cabina, vamos a dejar acá, vamos a definir aeroplano. Vamos a llamar AR de tipo aeroplano para ver qué parámetros me faltan. Aeroplano, entonces aeroplano recibe hélice, que la tengo, es H, recibe turbina, que no la tengo, le vamos a llamar T, recibe cabina, que sí la tengo, y recibe alas, que no lo tengo. Entonces, vamos a definir alas, alas, dos números, y me falta turbina. Que recibe un único parámetro. Bueno, ahora hemos construido el aeroplano. Tenemos que hacer uso de lo que nos permite. Vamos a imprimir, hacer uso de los métodos toString que imprimían la configuración que le habíamos dado al plano, y por eso como toString devuelve un string, lo vamos a sacar por consola. Y fíjense, AR es una instancia de aeroplano, ¿sí? Es un aeroplano en particular. Si yo le pongo el punto, me devuelve que el único método disponible es toString, y a toString no le tengo que pasar ningún parámetro, lo uso de esta manera, ¿sí? Bueno, ahora
para poder hacer ejecución del programa, lo que tengo que hacer es primero compilar main. Fíjense que voy a compilar solamente main y acá van a aparecer un JavaScript por cada uno de los archivos de los que estoy haciendo uso, ¿sí? Esto es modularidad. He dividido el programa, cada archivo es una clase, ¿sí? Por lo tanto tengo el código perfectamente identificado en su lugar y a su vez haciendo uso de encapsulamiento, he ocultado aquellas cuestiones que no quiero que se vean por fuera de la clase para poder modificarlas internamente dentro de la clase a través de los métodos, ¿no? Acá estaría faltando que agregar a los set y los getter por si quisiera escribir en algún momento los datos de esta, modificar los datos de la configuración extra. Vamos a compilar main.ts, en el proceso se van a compilar las otras clases. Y luego lo que hemos obtenido son, esto no lo hemos guardado, por eso ahí generó los JavaScript y ahora lo que vamos a hacer es llamar a main.js, que es el compilado, y ahí imprime, ¿no? Aeroplano compuesto por hélices, 4 hélices, alas frontales 2 y 2, que es una configuración que le pusimos acá, cubierta compuesta de cubierta de tripulación, sistema de emergencia, 5 tanques de combustible y 2 puertas de salida, ¿sí? Aeroplano compuesto por, se imprime en aeroplano, en tu string de aeroplano, y a su vez aeroplano llama al método toString de hélice, al método toString de alas, al método toString de cabina, y compagina, digamos, acá estamos concatenando los strings que van devolviendo las distintas instancias de los objetos y retornamos el mensaje. Entonces, por ese motivo obtenemos este formato. Bueno, entonces hemos definido estos 4 pasos, digamos, que tenemos sintetizados acá como si fuera el proceso de construcción de un vehículo y ideamos en función de un prototipo de un elemento, digamos, que queríamos modelar, un avión, ¿sí? Utilizamos el método de agregación para relacionar las clases y hicimos uso de los atributos y de los métodos. Una vez que teníamos definida la clase, identificamos qué queríamos hacer, que sería hacer el uso del método toString para mostrar la composición del aeroplano. Instanciamos la clase al crear AR y hicimos uso de los atributos y de los métodos. Vamos a hablar un poco de UML y en caso particular de UML vamos a hacer uso del diagrama de clases, ¿no? UML es el lenguaje unificado modelado, ¿no? Establece una definición formal de un metamodelo común basado en el estándar MOF, ¿no? Que especifique la sintaxis abstracta de UML. La sintaxis abstracta define el conjunto de conceptos del modelado UML, sus atributos y sus relaciones, así como las reglas de combinación de estos conceptos para construir modelos UML parciales o completos. Nos permite brindar una explicación detallada de la semántica de cada concepto de modelado UML,
La semántica define de manera independiente a la tecnología como los conceptos UML se harán de desarrollar por los computadores. Especificar los elementos de notación de lectura humana para representar los conceptos individuales del modelado UML, así como las reglas para combinarlos con una variedad de diferentes tipos de diagramas que corresponden a diferentes aspectos de los sistemas modelados. Nosotros vamos a hacer uso solamente del diagrama de clase en este caso, pero existen otros diagramas como el diagrama de estado, el diagrama de secuencia, que van definiendo diferentes partes de funcionamiento del sistema. Otro requerimiento, ¿no? Definir formas que permiten hacer que las herramientas UML cumplan con esta especificación. Esto se apoya en una especificación independiente con una especificación basada en XML de formato de intercambio de modelos correspondientes, MI, que deben ser concretados por herramientas compatibles. O sea, UML ha definido una manera visual gráfica de esquematizar un sistema de software, ¿sí? Uno de los diagramas que tiene UML es el diagrama de clases, ¿no? ¿Qué beneficio nos brinda el diagrama de clases? Ilustra modelos de datos para sistemas de información sin importar qué tan simples o complejos sean. Comprender mejor la visión general de los esquemas de una aplicación, expresar visualmente cualquier necesidad específica de un sistema y divulgar esa información en toda la empresa, crear diagramas detallados que resalten cualquier código específico que sea necesario programar e implementar en la estructura descripta, ofrecer una descripción independiente de la implementación sobre los tipos empleados en un sistema que son posteriormente transferidos entre sus componentes. Bien, vamos a empezar a ver cómo implementamos el tema del diagrama de clases. Bueno, acá voy a hacer uso de una herramienta libre, gratuita, que se llama Umbrello. Umbrello permite generar diagramas de UML, en este caso generar un diagrama de clases, ¿no? Hemos generado los esquemas de estos diagramas, ¿no? Persona, vehículo, auto, estudiante y docente, ¿sí? Vamos a ver otro formato de relación de clases. Hemos definido una clase que se denomina persona, que tiene como atributo vehículo, ¿sí? Vehículo es otra clase, en este caso vehículo tiene un atributo cantidad de ruedas que es privado. Estos signos más y menos indican si son de acceso público o privado, un modificador de acceso. Cuando es positivo es público, cuando es negativo es privado, quiere decir que nombre, apellido, DNI, materia de persona son atributos privados. Y en el bloque siguiente, en el de abajo, están definidos los métodos. En este caso tiene definido un método de tipo público que se llama persona, y en general vamos a codificar en Java este ejemplo. Cuando el nombre del método coincide con el nombre de la clase, a ese método lo vamos a denominar constructor. En el caso de type le escribía la palabra constructor, ¿no es cierto? En este caso de Java mencionamos el nombre del constructor con el mismo nombre de la clase. Y tiene otro método público también que paga cooperador. Bueno, después tenemos la clase docente, y esta flecha indica que docente es una especialización de persona. O sea, persona es una generalización y docente es una especialización de persona. Lo mismo pasa con estudiante. Y fíjense qué curioso, docente tiene un atributo asignatura de tipo string y estudiante también. La diferencia es que el docente daría clases de esa asignatura y el estudiante estudiaría esa asignatura, quizás podría ser con este docente.
el docente puede poner notas y el estudiante recibe una nota. Ambos van a heredar, docente y estudiante van a heredar los atributos y los métodos de la clase persona. Persona puede tener un vehículo. Acá estamos haciendo uso de la agregación y la composición. Fíjense que este símbolo, si me paro encima, dice generalización. Habíamos hablado de herencia, ¿no? Generalización y especialización, y también vincular el concepto de herencia. Programación orientada a objetos, o sea, docente hereda de persona y estudiante hereda de persona. El rombito lleno es una composición. En el ejemplo de aeroplano habíamos usado la agregación, que sería este otro. O sea, el rombo vacío es la relación de agregación y el rombo lleno es la relación de composición. Estos dos símbolos indican la manera en que asocio una clase con otra en la que no hay un proceso de herencia, ¿sí? Cuando hablamos de herencia, estamos diciendo que un docente es una persona, o sea, el decir es me indica que hay un proceso de especialización y generalización, ¿no? Un docente es una persona, un estudiante es una persona. Ahora, en el caso de vehículo, la relación entre persona y vehículo es una relación de tenencia. Nosotros decimos que una persona tiene un auto, un vehículo, y a su vez ese vehículo podría ser un auto. O sea, un auto es un vehículo, auto hereda de vehículo, quiere decir que acá hay un proceso de especialización, generalización, herencia, ¿sí? Y en entre persona y vehículo hay un proceso de tenencia, ¿no? Una asociación que en este caso es una composición. Lo que vamos a hacer es generar el código en Java. Me permite elegir el lenguaje y generar el código para después utilizarlo en el proyecto, ¿no? Vamos a guardar acá el código. Bien, genera con algunos errores. Lo que vamos a hacer es utilizar Eclipse. Si bien en el proyecto vamos a usar NetBeans, en esta primera oportunidad voy a usar Eclipse. Hay algunas diferencias, pero en general, digamos, cualquiera de estos editores es factible de usarlos para generar código en Java. Lo que voy a hacer primeramente es crear un paquete, ¿no? El Java tiene esta característica que empaqueta todo el código. Vamos a poner el nombre de objetos. Y dentro de objetos vamos a crear la clase principal, ¿no? Todo programa tiene un punto de acceso, un punto de arranque, que lo definimos con el método o la función main, ¿sí? Vamos a crear main acá. Bien. Ahora tenemos main en el paquete objeto. En este paquete lo que vamos a hacer es importar el código que generamos con el umbrero, ¿sí? Entonces vamos a buscar el código. Tenemos en esta carpeta, ahí aparece, ¿no? Vamos a traer todas las... Esto es lo que generamos con umbrero, ¿sí? Lo estamos importando dentro del proyecto. Bueno, me dice que hubo algunos errores. Esto lo vamos a dejar así. Los errores que tenemos, fíjense que en este caso principal está empaquetado dentro de objetos, pero he agregado elementos, como por ejemplo auto, que no está en el paquete de objetos. Entonces, el sistema me da la posibilidad de agregarlo al paquete
¿sí? Y entonces codificó esta sentencia. Un error que generó Umbrello es que repite de quien hereda, ¿sí? Entonces vamos a ir corrigiendo rápidamente estos errores. Bueno, a su vez, el estudiante también tiene el problema este. Esto es un error del Umbrello. El docente no lo tiene. La persona tiene un error. Acá y vamos a llevarnos el código del constructor hacia arriba. Acá. Bien, al constructor le vamos a agregar lo que debe hacer. Fíjense, utilizamos de nuevo la palabra this como en el caso de type. Acá lo que estamos haciendo es hacer la asignación de los valores que recibimos en los parámetros. Bueno, me tiene un error personal. Ahí está. Bueno, ahora este constructor lo vamos a borrar. Nos hace falta implementar el constructor que heredaremos de persona, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a codificar principal y ahí nos va a permitir identificar dónde tendremos el constructor. Entonces, acá lo que vamos a hacer es crear una variable de tipo docente, lo mismo como en type, new docente, ¿sí? Ahora, acá nos está diciendo que docente no tiene constructor todavía, ¿sí? Porque es cierto, lo hemos borrado. Lo que yo quiero es heredar el constructor de persona, porque docente hereda de persona, ¿sí? Entonces,
Ahí generamos el constructor. No traía el código porque estaba escrito. El constructor no retorna nada, ¿sí? Entonces, lo mismo deberíamos hacer con persona. Agregar el constructor, estudiante. Y hereda está con la palabra super, le estoy indicando que tiene que heredar el constructor de persona, ¿sí? Entonces, ahora tenemos docente y estudiante. El estudiante tiene un error. Entonces, docente le vamos a pasar los datos, el nombre, le vamos a poner el apellido, la edad y la materia que da. Bien. Bueno, ahora lo que voy a hacer es hacer uso de la consola para imprimir algo de docente. Entonces, el objeto docente se llama D1. Punto. Veo que puedo retornar, que puedo obtener, por ejemplo, el apellido. Lo vamos a concatenar al nombre. D1 punto nombre. Podríamos concatenarlo. Menciono el nombre de la instancia, el atributo. Fíjense que en este caso, nombre, apellido, nombre y materia son parte de la clase persona, no están en docente. Docente está heredando estos atributos y los métodos, ¿sí? Corresponden a esta clase, como lo habíamos definido en el diagrama de clases, ¿sí? Entonces, estoy haciendo uso del código gracias al proceso de herencia, ¿sí? Bueno, ahora vamos a imprimir en consola, lo vamos a ejecutar. Generado ahí imprimió. Martínez Pepe, materia lógica, ¿sí? Vamos a crear un estudiante primero vamos a hacer lo siguiente.
Ahora vemos que hay un proceso de asociación, entre clases, vehículo. Una persona tiene un vehículo, ¿sí? Un auto. Lo que vamos a hacer es verificar que está correctamente la herencia de auto y vehículo. Auto tiene un constructor que no es el que yo quisiera utilizar, ¿sí? Y vehículo tiene constructor, lo vamos a implementar. Cantidad de ruedas es igual a C. Esto tiene que venir como parámetro acá. Y C. ¿Sí? Cantidad de ruedas es entero. Bien. Entonces, en este caso, sí tiene implementado los set y los get, ¿no? Set cantidad de ruedas y get cantidad de ruedas. Y tiene un método frenar, que podría ser, por ejemplo, que devuelva un string. Freno. Bueno, entonces acá me está indicando que podríamos utilizar el constructor de auto, utilizar el constructor de vehículo, ¿sí? Estoy usando el super, indicando que quiero utilizar el constructor de vehículo y le paso como parámetro la cantidad de ruedas que tiene el vehículo, ¿sí? Ahora lo vamos a implementar a esto en principal, ¿sí? Vamos a decir que de 1, el docente Pepe, vehículo, le tengo que asignar un auto, ¿sí? Fíjense lo que voy a hacer, voy a crear auto, auto, vamos a decir que tiene 4 ruedas, ¿sí? Y al vehículo del docente le voy a asignar A, ¿sí? Ahora vamos a hacer un print screen. Y vamos a obtener vamos a ejecutar, por ejemplo, frenar. ¿Sí? Vamos a ejecutar esto. Bien, ahí apareció el cartel de frenar. Es el vehículo del docente Pepe frenó, ¿sí? Entonces, de esta manera hemos utilizado los procesos de asociación
En este caso es una composición, dijimos, fíjense cómo se implementa dentro del constructor, podría ser en cualquier método dentro de la clase, instancio el objeto en el proceso de creación porque viene como un objeto externo, ¿no? En el caso de la composición de la asociación hicimos algo similar, digamos, hemos creado el objeto antes y lo hemos asignado, se lo hemos asignado al atributo vehículo que tenía declarada la clase, ¿sí? Bien, vamos a mencionar la sutileza que hay entre la diferencia que hay entre la agregación y la composición, ¿no? En el ejemplo de aeroplano podemos ver que tenemos los atributos de tipo de las clases que hemos construido, hélice, cabina, tren delantero, ¿sí? Son atributos y lo asignamos a esos objetos, los asignamos en el momento de construir el aeroplano, de lanzar el constructor. El constructor se lanza de manera automática cuando usamos el new y le pasamos como parámetros esos objetos. Esos objetos los tengo que construir antes de instanciar aeroplano para poder asignarlos después como parámetros. Quiere decir que estos objetos ya tienen existencia independiente de aeroplano, se van a asociar con aeroplano a través de la agregación, ¿no es cierto? O sea, le estamos agregando al objeto aeroplano los otros componentes que lo conforman, hélice, cabina, alas y turbina, ¿sí? Y significa que pudiera ser que destruyamos aeroplano, pero hélice, cabina, o sea, H, C, A y T podrían seguir existiendo en el sistema independientemente de la destrucción de aeroplano. O sea, el aeroplano va a recibir como parámetros estos objetos, ¿sí? Que tienen existencia previa. Este proceso se llama proceso de agregación, ¿sí? En este ejemplo hemos hecho lo mismo. Ahora yo lo que he hecho es comentar la creación de auto y la asignación al atributo vehículo, y en persona, en el proceso de construcción de la clase, he asignado o he creado un objeto de tipo vehículo y se lo he asignado al atributo vehículo directamente, ¿sí? Esto quiere decir que este objeto, va a tener existencia cuando creemos persona. Al momento de lanzar el constructor, se va a hacer esta asignación de vehículo de 4 ruedas al atributo vehículo de la clase persona, ¿sí? Y cuando destruyamos persona, hemos dicho que Java tiene garbage college, o sea, recolección de basura, pero cuando destruyamos la clase persona, el vehículo va a desaparecer junto con la persona, ¿sí? Vamos a ejecutar esto. Bueno, acá vemos el resultado. Si así yo ejecuto esta clase, aparece que Martínez Pepe tiene un vehículo de 4 ruedas, ¿sí? Porque le he pedido que me diga, me devuelva la cantidad de ruedas del vehículo del docente de 1, que es Pepe en este caso, ¿no? Podemos hacer, si vemos en vehículo, la asignación de la cantidad de ruedas. Entonces le vamos a decir, acá le vamos a cambiar a D1 punto vehículo punto set cantidad de ruedas, el valor le vamos a poner un tanque de guerra,
y vamos a imprimir de nuevo que nos devuelve la cantidad de ruedas. Acá podríamos hacer de acá. Me devuelve la cantidad, primeramente, digamos, viene con 4 ruedas, que es lo que le hemos asignado al objeto original, ¿sí? Y después le hemos podido cambiar, porque tiene set y getter, hemos podido cambiar la cantidad de ruedas que tiene el vehículo del docente Pepe, ¿sí? De la misma manera vamos a operar con estudiantes, porque ambas clases, docente y estudiante, llegan de persona y tienen la misma interfaz, ¿sí? O sea que todas las operaciones que hemos hecho con docente las podríamos hacer perfectamente con estudiante. Vamos a hablar de lo que son los patrones de diseño y en específico nos vamos a concentrar en Solid. Patrones de diseño son la clasificación de patrones. Los patrones más básicos y de más bajo nivel suelen llamarse idioms. Normalmente se aplican a un único lenguaje de programación. Los patrones más universales y de más alto nivel son los patrones de arquitectura. Los desarrolladores pueden implementar estos patrones en prácticamente cualquier lenguaje, al contrario que otros patrones pueden utilizarse para diseñar la arquitectura de una aplicación compleja. Además de todos los patrones pueden clasificarse por su propósito. Los patrones creacionales proporcionan mecanismos de creación de objetos que incrementan la flexibilidad y la reutilización de código existente. Los patrones estructurales explican cómo ensamblar objetos y clases en estructuras más grandes, a la vez que se mantiene la flexibilidad y eficiencia de la estructura. Los patrones de comportamiento se encargan de una comunicación efectiva y la asignación de responsabilidades entre objetos. En este sentido vamos a hablar de SOLID, ¿no? SOLID es el acrónimo de 5 principios básicos de diseño que tienen como intención hacer que el diseño de software sea más simple y comprensible, permitiendo reducir además los costos de mantenimiento. SOLID apunta a lograr una alta cohesión y un bajo acoplamiento en nuestro programa. Por cohesión nos referimos a una pieza de software que tiene una alta cohesión cuando tiene un único propósito y todas sus clases, métodos y propiedades definen una funcionalidad única relacionada con una sola cosa. O sea, cohesión significa que una clase tiene un único propósito para cambiar, ¿sí? El acoplamiento en la programación orientada a objetos se refiere al grado de independencia que tienen dos piezas de software entre sí. Principio de responsabilidad, es la primera letra, se refiere a la responsabilidad única que debiera tener cada programa con una tarea bien específica y acotada. El principio abierto-cerrado, desde la O de Open, toda clase, módulo, método, etcétera, deberían estar abiertos para entenderse, pero deben estar cerrados para modificar, para extenderse y cerrados para modificarse. La L es el principio de sustitución del scope, ¿no? Si la clase A es de un subtipo de la clase B, entonces deberíamos poder reemplazar B con A sin afectar el comportamiento de nuestro programa. Lo veíamos recién con vehículo, reemplazamos la clase auto, que es hija de vehículo, por la clase vehículo sin modificar el comportamiento. Ningún cliente, el principio de segregación de interfaz corresponde a la letra I.
y dice que ningún cliente debería estar obligado a depender de los métodos que no utiliza, y el principio final, el de inversión de dependencias, corresponde a la letra D. No deben existir dependencias entre los módulos, en especial entre módulos de bajo nivel y alto nivel. Vamos a ver en detalle cada uno de ellos. El principio de responsabilidad única, ¿no? Como su nombre indica, establece que una clase, componente o microservicio debe ser responsable de una sola cosa, el tan aclamado término de couplet en inglés, o sea, el desacople, ¿no? O bajo acoplamiento, ¿no? Si por el contrario una clase tiene varias responsabilidades, esto implica que el cambio de una responsabilidad provocará la modificación en la otra responsabilidad. Acá vemos el código, declaramos la clase coche, si tenemos el constructor, ¿sí? Y el string de la marca coche. Si tenemos que cambiar, si tenemos que agregar una marca, vamos a tener problemas de perdón, acá hemos agregado en la clase coche, tiene el método guardar coche en la base de datos, ¿sí? O sea que ya deja de tener una sola responsabilidad, sino que la clase coche tiene más de una responsabilidad. Para que cumpla el principio S, lo que tenemos que hacer es sacar este método guardar coche de DB y ponerlo en otra clase, ¿sí? Como en este caso. Pero hemos creado una clase nueva que es coche DB y sacamos este método guardar coche para que coche no tenga más de una responsabilidad, y esa tarea se le hemos dado a la clase guardar coche. El principio de abierto cerrado, ¿no? Establece que las entidades de software, clases, módulos y funciones deberían estar abiertos para su extensión, pero cerrados para su modificación, ¿no? En este caso, bueno, seguimos con el tema método coche. Hemos creado un array de tipo coche, ¿sí? Y al array le hemos agregado dos marcas. Si queremos extender la cantidad de marcas, ¿sí? En este caso hemos ampliado la cantidad de marcas. Este método ya no nos sirve porque lo tenemos definido en el array de antemano. Lo correcto sería generar las abstracciones de la clase, crear una clase abstracta de coche, ¿sí? Y crear una clase por cada marca. De esta manera voy a poder ampliar la cantidad de marcas que quiera, y el método para imprimir en este caso cambiaría, ¿sí? Fíjense que acá estoy en el método main, que es por donde va a arrancar el programa. Genero coche y agregado las nuevas clases. Imprimir va a traer lo que tengan recargado en el array, ¿sí? En este caso imprimir coche va a traer todos los elementos que estén declarados por la clase de las marcas. El principio de Liskov, de sustituibilidad, ¿no? Declara que una subclase debe ser sustituible por su superclase, y si al hacer esto el programa falla, estaremos violando este principio. Cumpliendo con este principio, se confirmará que nuestro programa tiene una jerarquía de clases fácil de entender y un código reutilizable, ¿sí? Acá en el ejemplo, bueno, seguimos con el formato de coche. Lo mismo pasa, fíjense que si no se cumple una clase, el principio de abierto cerrado, tampoco es probable que se cumpla el scope, ¿no? En este caso quiero generar un método
imprimir número de asientos de coche, ¿sí? Y voy a iterar, aparecen varios if, ¿no? Quiere decir que si seguir agregando marcas, voy a tener que editar el código para poder agregar los números de asientos, ¿no? Lo que hacemos para evitar esto, ¿no? Para que este método cumpla con el principio, sugerimos estos cambios, ¿no? Si la superclase coche tiene un método que acepta un parámetro del tipo de la superclase coche, entonces su subclase debería aceptar como argumento un tipo de la superclase coche o un tipo de la subclase rem. Si la superclase devuelve un tipo de ella misma, entonces su subclase debería devolver un tipo de la superclase o un tipo de la subclase, ¿sí? Entonces, tenemos de nuevo el método, pero en este caso ha sido declarado estático, ¿sí? Y la clase coche pasó a ser una clase abstracta. La clase de cada marca va a extender de la clase coche para poder hacer uso de el atributo abstracto, ¿sí? Y lo vamos a implementar en un método que va a sobreescribir este atributo. De esa manera, cuando iteremos, fíjense que acá solamente va a traer coche.numAsiento, que corresponde a este atributo abstracto que está declarado en coche, ¿sí? Para cada marca vamos a cambiar ese valor numAsiento, ¿sí? Es un método, le vamos a cambiar retornando el valor que corresponde, ¿sí? Este valor podría recibirse por parámetro cuando se declara la clase coche. El principio de segregación de la interfaz establece que los clientes, las clases, ¿no? Cuando nos referimos a clientes son las clases, no deberían verse forzados a depender de interfaces que no usan. Dicho de otra manera, cuando un cliente depende de una clase que implementa una interfaz cuya funcionalidad este cliente no usa, pero que otros clientes sí lo usan, este cliente estará siempre afectado por los cambios que fuercen otros clientes en dicha interfaz, ¿sí? Acá en este caso hemos definido la interfaz llave, ¿sí? Y hemos creado clases que implementan esa interfaz, ¿no? La interfaz lo que me permite es definir una forma, digamos, una estructura de la clase, me obliga a sobreescribir todos los métodos y parámetros que estén declarados dentro de la interfaz, ¿sí? En este caso, no implementa código, lo tengo que implementar en la clase que implementa la interfaz. Por ejemplo, acá tengo volar, el método volar, que no devuelve void, lo tengo que, si loro implementa llave, la interfaz ave, debo codificarlo en la clase que menciona la implementación. En este caso, en loro implemento volar, implemento comer, ¿sí? Y en Tucán lo mismo, ¿sí? Ahora, si yo quiero agregar una clase pingüino que implemente esta interfaz, sabemos que los pingüinos no volan, no vuelan. Y sin embargo los pingüinos nadan. Quiere decir que esta interfaz no es conveniente en el formato que está definido, ¿no? Acá hemos agregado, para poder agregar pingüino a la interfaz le hemos agregado nadar, pero los loros no nadan y los pingüinos no vuelan, entonces la interfaz no se adapta. Para resolver este problema, ¿no? Y lograr que cumpla con el principio de segregación en la interfaz, la implementación cambia de esta manera, ¿no? El problema es que los loros no nadan y los pingüinos no vuelan, por lo que tendríamos que añadir una excepción o aviso si se intenta llamar
a estos métodos, ¿no? Además, si quisiéramos añadir otro método a la interfaz IAVE, tendríamos que recorrer cada una de las clases que le implementan e ir añadiendo la implementación de dicho método en todas ellas. Esto viola el principio de segregación de la interfaz, ya que estas clases, que son los clientes, no tienen por qué depender de métodos que no utilizan. Para eso hacemos este cambio. IAVE tiene un método que es común a todas las aves comen, ¿no? Los pingüinos comen y los loros comen, y después generamos una interfaz ave voladora y una interfaz ave nadadora, ¿sí? De esa manera, loro va a implementar ave para poder implementar el método comer, y va a implementar también ave voladora para poder implementar el método volar, ¿sí? Y en el caso de pingüino va a implementar ave para poder comer y ave nadadora para poder nadar. Entonces, de esta manera, cada clase solo implementa aquellos métodos que realmente necesite y no depende de métodos de otras clases. El principio de inversión de la dependencia establece que las dependencias deben estar en las abstracciones, no en las concreciones. Es decir, los módulos de alto nivel no deberían depender de módulos de bajo nivel, ambos deberían depender de abstracciones. Las abstracciones no deberían depender de detalles, los detalles deberían depender de las abstracciones, ¿no? Acá ponemos un ejemplo. Imaginemos que en el futuro queremos cambiar el servicio de base de datos por un servicio que conecta a una API. O sea, tenemos una clase que implementa el acceso a una base de datos, ¿sí? Y lo que queremos hacer en un futuro es quizás desconectarla y conectarla a un servicio de datos provisto por una API, ¿no? Algo, nosotros en la aplicación vamos a tener conexión a base de datos y el front va a interactuar con el back a través de una web API, ¿no? Como las APIs son proveedoras de datos, podría ser que en vez de recibir los datos de una base de datos, los recibiéramos a través de una API. Entonces, esta implementación viola el principio de inversión de las dependencias. Tendremos que ir a modificar todas las instancias de la clase acceso de datos. Acceso de datos está implementando database service, ¿sí? Lo vemos acá. Entonces, esto es debido a que nuestro módulo de alto nivel, acceso de datos, depende de un módulo de bajo nivel, database service, ¿no? O sea, este es un módulo primitivo y este módulo es de alto nivel porque implementa este módulo primitivo, ¿no? Por eso se dice módulo de bajo nivel, violando así el principio de inversión de dependencia. El módulo de alto nivel debería depender de abstracciones. Entonces, cambiando el formato, ¿no? Hemos definido una interfaz que se llama conexión, que define dos métodos, getDatos de tipo datos y setDatos de tipo void, y acceso a datos implementa la interfaz conexión, ¿sí? Entonces, yo de esta manera voy a poder cambiar fácilmente el tipo de conexión que estoy implementando, ¿no? Si nosotros vemos acá cómo database implementa conexión, en database estoy forzado a codificar getDatos y setDatos, ¿sí? Acá lo voy a codificar, y API Service también va a implementar conexión, ¿sí? Entonces es muy fácil desenchufar en acceso de datos de cuál es el origen por donde vienen los datos, sea database o sea API Server, ¿sí? Porque implementa la interfaz conexión. Bien, y con esto hemos terminado de ver
programación orientada a objetos y las buenas prácticas de este paradigma de programación. Con esto cerramos el módulo 5, programación orientada a objetos y buenas prácticas con los patrones de diseño.